Muy buenos días, apreciados hermanos y todos aquellos que nos escuchan. Hemos pasado 3 meses estudiando el tema de la amistad, del compañerismo, y ahora durante los últimos 3 meses de este año vamos a estudiar el tema de la educación. La educación es algo muy importante en nuestra vida. Y cuando hablamos de la educación, como dice Salomón en el Proverbio 9:10, Salomón dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiere decir que la sabiduría y la inteligencia vienen de un conocimiento de Dios. Vivimos en días difíciles en que la mayoría de la gente incrédula ha seguido teorías, enseñanzas falsas, pero es necesario aprender el propósito de Dios para educar a la humanidad. El versículo de memoria de esta semana es Job 36:22. Job 36:22. Que dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. Es decir, qué maestro puede ser más superior que nuestro Dios como el maestro. Bueno, cuando abrimos la página sagrada, el libro santo, Dios aparece como el creador de toda la cosa, como el maestro que instruye a Adán y Eva. Lamentablemente Adán y Eva pecan, Adán y Eva son desterrados del huerto del Edén. Pero en el libro de la educación, en la página 19, hay esta declaración. El sistema de la educación establecido inicialmente en la tierra debía ser siempre el modelo para la humanidad. En el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, se fundó una escuela que ejemplificaría la aplicación de los principios del sistema. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Imagínense qué aula más maravillosa. En el principio, cuando Dios creó la tierra era hermosa. No había esas montañas rocosas terribles de ahora, que en realidad eran como los huesos de la tierra. Por el diluvio la tierra fue desfigurada, pero la tierra era hermosísima en el principio, con colinas hermosas, con árboles preciosísimos, multitud de flores, los insectos que pulaban por todas lados. Eran un libro de texto para estudiar la zoología, para estudiar la botánica, para estudiar la astrología. En un cielo límpido y estrellado se podían estudiar las constelaciones. Qué aula de texto tan maravilloso era el jardín del Edén, donde el maestro era Dios y Adán y Eva, la primera pareja, los alumnos. El Señor fue el fundador de esta escuela, el director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro. Bueno, es terrible. Pero sigamos hablando de la primera escuela. Es difícil imaginar desde nuestra perspectiva actual cuánto debieron de haber aprendido estos seres no caídos, en un mundo no caído, instruidos directamente por su creador en esa aula. En Génesis 2, leamos desde el versículo 7 al 23, repito, Génesis 2, desde el versículo 7 al 23, dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allá al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Salía de Edén, dice, un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El primero el río se llamaba Pisón, que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El otro de aquella tierra, el oro, perdón, de aquella tierra es bueno, y hay allí también belio y ónice. El segundo río se llama Gigón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel. Bueno, volviendo al Gigón, viene siendo ahora el río Nilo. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y el primer trabajo que el hombre recibió es de labrar el huerto, cuidar el huerto del Edén. Algunas personas piensan que el trabajo es una maldición, pero en realidad el trabajo es una bendición. El trabajo de Adán era cuidar el huerto. Era un trabajo delicioso, maravilloso. Pero después dijo Dios, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Bueno, una orden. Ahora noten la palabra, ciertamente morirás. Es decir, no es un juego, era algo decisivo. Si comes de ese árbol, ciertamente te vas a morir. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que vieran cómo las había de llamar. Y el nombre de Adán que dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo el ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios formó al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Pero volvamos a ese ambiente de esta escuela. Cuántas cosas maravillosas se pueden leer y aprender de la naturaleza. Los cielos despejados y limpios en el día, la noche estrellada, los árboles con un olor maravilloso, fresco, porque había muchas flores, una cantidad de frutas deliciosas que exhalaban ese sudor, ese olor de la fruta fresca y maravillosa. Realmente el aula que Dios estableció para el aprendizaje de la primera escuela era un ambiente maravilloso. ¿Sí? Ahora, Dios le dio una responsabilidad al hombre, como ya lo mencionamos, pero también quería que él fuese feliz con el trabajo que le dio de labrar, como dice el Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese trabajo, además del que le dio de que pusiera nombre a todos los animales, él le puso nombre a todas las aves y a todos los animales, que se conservan muchos de esos nombres hasta nuestros días. Ahora, Génesis 2, 19 al 23 describe lo que ya hemos leído. Dios crea los animales de compañía para Adán, que fuesen también de los animales, podría aprender de ellos muchas lecciones maravillosas. Eran animales mansos, todas las criaturas eran animales mansos, de los cuales Adán había de aprender muchas lecciones. Ahora, Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él, por eso creó
tomado de los mismos huesos de Adán, formó a su compañera. Bueno, aunque estamos muy lejos del Edén, aún podemos aprender lecciones de la naturaleza, que es el segundo libro de Dios. El primer libro de Dios es la Sagrada Escritura y el segundo libro de Dios es la naturaleza, de la cual podemos aprender maravillosas lecciones. Bueno, pasamos a la segunda parte de la lección, la intromisión. Una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas, colgar tableros de anuncios, organizar útiles escolares y disponer las aulas de tal manera más recomendable. De manera que al analizar la visión de Dios para el aula que era el jardín del Edén, sin duda vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. ¿Cuántas lecciones se pueden aprender de la naturaleza? Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de las abejas? Perdón, iba a decir ovejas, abejas. Esos insectos maravillosos que forman parte del ambiente para la proliferación, para fecundar las frutas de los árboles. Las abejas van de flor en flor, van recogiendo el néctar, pero van dejando el polen, y de esa manera hay mucho que aprender. Fíjense que las abejas guardianes, las abejas obreras, y que cuidan a una reina con un cuidado extraordinario y maravilloso. ¿Cuánto se puede aprender de los insectos? ¿Cuánto se puede aprender de las plantas? ¿Cuánto se puede aprender de las frutas? Bueno, por eso Dios dijo en el día de la creación que todo era bueno en gran manera. Y cuando crió a Adán y Eva no tenían ropa, pero no se avergonzaban porque habían sido criados puros, sin malicia ni maldad. Y además la palabra delicioso eran palabras que se pueden aplicar para todo lo que Dios había creado. De manera pues que el ambiente de esa primera escuela era extraordinario y maravilloso. Y hay algo que se destaca en esta historia, es que Adán y Eva fueron criados como seres morales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Este es un don maravilloso que Dios dio a todos los seres inteligentes: el libre albedrío, la facultad de decidir. Dios no nos pone en una mente para que ciegamente sigamos sus principios, no, Él nos dio libertad de pensamiento. Uno de los dones más extraordinarios que Dios nos dio en la creación. Algún día en el más allá podremos entender lo que significa ese don que Dios nos dio de elegir por nuestra propia cuenta. Dios no creó máquinas, Dios no creó robots, Dios creó seres inteligentes, capaz de razonar, capaz de pensar y capaz de decidir por su propia cuenta. Bueno, ahora notamos que del capítulo 2 del libro del Génesis al capítulo 3 hay un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Adán y Eva eligen otro maestro. Lamentablemente, un maestro que los llevaría por el camino equivocado. Ahora notemos que Dios le dijo, Dios dio una orden: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman de él, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Las palabras son claras. Pero cuando apareció el otro maestro, contradijo la orden de Dios. Usó primeramente una serpiente que era una bella criatura en el huerto del Edén. Ahora fíjense, en la inteligencia, bueno, la revelación de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, que es un buen, maravilloso libro que escribió Elena G. de White,
se describe cómo Adán y Eva fueron instruidos por los ángeles, que eran sus maestros, de que había habido una rebelión en el universo, que un ser creado majestuoso, creado por Dios, se había rebelado contra la autoridad de Dios y había arrastrado tras sí una multitud de ángeles que le siguieron en esa rebelión y le advirtieron: cuídense, pueden tratar de venir a este planeta y a tratar de engañarlos como ha engañado a muchos ángeles. Bueno, entonces, ¿cómo se presentó? Bueno, en realidad estudió a las criaturas, y una de las más bellas criaturas que había en el huerto de Edén era la serpiente. Bueno, cuando decimos una bella criatura en nuestros días, pues ya les tenemos terror, pero tenemos terror a esa criatura porque Dios la maldijo. Pero al principio evidentemente era una bella criatura que tenía alas, que volaba, aunque hay textos en la Biblia que hablan de la serpiente voladora. Bueno, entonces la usó, fue su primer instrumento, fue el primer medium. A los medium se les llama pitón, que tiene espíritu de pitón, recordando la mentira de la serpiente que engañó a Eva. Y los ángeles instruyeron que no se separaran, que Adán y Eva siempre estuvieran juntos, pero un día, ocupados en las ocupaciones, Eva se distrajo y se separó de su esposo, cuando de repente, sin darse cuenta, llegó frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y arriba, ahí en el árbol, estaba la serpiente. Evidentemente la serpiente estaba comiendo la fruta prohibida. Y luego, con un poco de sarcasmo, la serpiente le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, noten que en la misma pregunta hay una mentira, porque Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podréis comer, solamente de ese árbol de la ciencia del bien y del mal dijo: no lo coman, porque ciertamente. Bueno, cuando esa pregunta que dijo la serpiente: no comáis de ningún árbol o con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, es una mentira, ¿verdad? Ella contestó: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí viene la gran mentira, que es el fundamento de una creencia de que el ser humano es inmortal. No, esa es una mentira. Dios dijo: si comes, te vas a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, el bien ya lo conocían, el mal es el que no conocían. Pero dice el texto, el versículo 6 de Génesis 3:6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿por qué dedujo ella que el árbol era bueno para comer? Evidentemente, aunque no lo dice aquí, pero lo de entender, porque la serpiente estaba comiendo la fruta. Es la mejor manera de tentar a la gente. Y la serpiente no caía muerta. Por eso la mujer escuchó la declaración: no moriréis. Y amigos, ese principio es el principio de la caída de Adán y Eva. ¡Qué terrible! La serpiente vuelve a utilizar la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomar tan en serio lo aprendido, tan serio como debería, como podemos ver en el mismo lenguaje que usó. Pero bueno, pasar por alto el mensaje de Dios es algo terrible. Como vemos, pasar del claro mandato de Dios, Eva incluso con sus propias palabras empezó
a diluir lo que se le había enseñado. Cuando Eva se encontró con la serpiente, ella le repitió, aunque no exactamente a la serpiente, lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Bueno, la serpiente estaba familiarizada con la orden, por lo tanto estaba bien preparada para tergiversar, aprovechando la inocencia de Eva. Bueno, ella comió. Claro, razonó la serpiente. La serpiente habla, la serpiente piensa, la serpiente no se muere. Y comió. Bueno, ahora hay una declaración en ese hermoso libro que yo les recomiendo mucho que lean, el libro Patriarcas y Profetas. En la página 36 dice: Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que se le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañera o de su compañía, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Ahora recuerden, San Pablo en la carta a Timoteo dice que Adán no fue engañado. Adán se dio cuenta, pero Dios lo creó libre para decidir, para escoger. ¿Y qué decidió? Que él no quería perder a su compañera, y por amor a ella le acompañó en el destino de la raza humana. Y la muerte vino, no inmediatamente, pero hubo un cambio en la naturaleza. Las hojas de los árboles nunca se habían caído, las flores eran, bueno, maravillosas, nunca se marchitaban. Era un ambiente maravilloso, pero entonces la naturaleza cambió. Las hojas comenzaron a caer. Bueno, se notó un cambio notable. Pero había que recuperar lo perdido, que es otra parte de nuestra lección. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras cosas, consecuencias. El destierro del aula de clase. Fueron expulsados de su hermosa aula de clases del huerto del Edén. Fueron expulsados de ese huerto y no se les permitió nunca más entrar. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él o con Dios y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor, después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, su bondad, su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia, mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra. Podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Voy a repetir: mediante nuestras oraciones, mediante el servicio misionero y el estudio diario de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Vamos a leer la segunda epístola del apóstol San Pedro. Él nos dice en el capítulo 1 de su segunda carta. Vamos a leer del versículo 3 al 11 estas declaraciones del apóstol. Versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor, que es la cumbre de todas las virtudes. Si tenéis estas cosas, ¿cuáles? Bueno, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el amor. Si tenemos estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vida, está ciego, es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, repitiendo lo que San Pedro nos aconseja: tener fe, diligencia, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si tenemos esas cosas, aprenderemos las grandes lecciones que Dios tiene para nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el versículo 3. Ahora, la verdadera educación conducirá al verdadero conocimiento, el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, no solo nos volvemos más semejantes a Él, sino también podremos compartir lo que conocemos de Él con los demás. Así que para recuperar lo perdido tenemos que estudiar ahora en el santo libro de Dios. Sin embargo, como dice la parte prácticamente final de esta lección, los que desprecian la autoridad. A algunos les cabe la expresión estudiantes innatos en el aula. Casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Bueno, pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, segunda de Pedro 1 y 2 ponen de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio. ¿Sí? Ahora, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 17, notemos lo que dice el apóstol. Hubo también, dice el versículo primero, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es verdad, lamentablemente en el terreno de la educación, ¿cuántos están siguiendo a este falso maestro que niegan la existencia de Dios cuando hay tantas evidencias extraordinarias y maravillosas? Ahora, como dice aquí Pedro en el versículo 4 de este capítulo 2 de su segunda carta, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tartaroso. Tradujeron el infierno. Bueno, los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Así que, mis queridos hermanos, hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, muchas falsas enseñanzas. Recordemos, solamente les quiero hacer recordar que Pablo llama a la falsamente ciencia. ¿Cuál es la falsa ciencia? La que niega a Dios, la que reniega de Dios, la que
la que nos lleva por el camino de la incredulidad. Cuántas contradicciones, cuántos errores se han enseñado, cuántas cosas que el hombre creía y que con el correr del tiempo no eran más que puras especulaciones y puras mentiras. Amigo, bien sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas en que Dios puede librarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducirán, como escribió o profetizó San Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Bueno, aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad, y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que era la autoridad de Dios. Dios mismo les había dicho por su propio bien: no coman esa fruta, porque el día que la coman morirán, y la muerte vino. Bueno, volviendo al hermoso libro Patriarcas y Profetas, hay un párrafo que vale la pena leerlo. Dice en la página 30: la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador, recibían la visita de los ángeles, se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo que de por medio, se sentían pletóricos de vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objetos del estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito hacedor y el sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores, los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Qué hermosa escuela tuvieron en el huerto del Edén. Pero aunque obscurecida por el pecado, queridos amigos, todavía la naturaleza es un maravilloso libro de Dios, en la cual podemos aprender maravillosas lecciones. Recordemos que para nuestra verdadera educación, no olvidemos el gran principio, que es importante respetarlo, un principio maravilloso: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de su Altísimo es la inteligencia. Así que hagamos de Dios nuestro maestro, que Él nos enseñe. ¿Cómo nos enseña? A través de su santa palabra, a través del libro maravilloso de la naturaleza. Aunque oscurecido por el pecado, tiene lecciones preciosas para nosotros. Que Dios nos ayude y que busquemos a Dios como nuestro maestro, y sin duda Él nos enseñará las cosas que necesitamos aprender. Que Dios le bendiga, y que este trimestre aprendamos el camino de la verdadera educación, que es el temor de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias. Antes de todo, se me estaba olvidando que debemos encomendarnos a Dios con una palabra de oración. Discúlpenme. Sin oración no hacemos nada. Ninguna palabra tiene valor. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias porque iniciamos el estudio de la verdadera educación. Enséñanos, oh Dios. Sé tú nuestro maestro. Hay muchos falsos maestros. Hay muchas enseñanzas equivocadas que niegan tu presencia.
pero ayúdanos a ir por el camino correcto. Sobre todas las cosas, ayúdanos a entender ese don maravilloso de libre albedrío, y que por inteligencia escojamos el camino tuyo, el camino de la fe, el camino de la verdad. Enséñanos, que tu bendición sea para cada hogar, para cada familia, Señor. Sé tu gracia santa con cada hogar, con cada familia, tu paz y tu gracia les acompañe. Todo esto lo suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y así sea. Gracias.